Vamos a ver otra forma de analizar el circuito. El ejemplo anterior implicaba resolver un sistema de 5 ecuaciones y 5 incógnitas, que no deja de ser algo bastante complicado. Si analizamos en profundidad el circuito, conseguiremos resolverlo sin necesidad de tener que hacer un sistema tan grande, pero implica analizar el circuito etapa por etapa. Sabemos que por el principio de masa virtual aquí tenemos VI. A esta tensión le llamaremos V2, a esta V4 y a esta V5, para mantener la nomenclatura del caso anterior. Y a esta intensidad de aquí le llamaremos intensidad B. Esta es la intensidad L, que es la intensidad de salida, y esta es la intensidad E. También para mantener la nomenclatura. Vamos a centrarnos en analizar esta etapa de aquí. Esta etapa de aquí la podemos dibujar de esta forma. Donde esto es R1, esto es R5, esto es la tensión 5 y esto es la tensión 2. Vamos a calcular cuánto vale la tensión 2. Aplicaremos el principio de superposición. Como tenemos dos señales de entrada, dos tensiones, V5 y VI, pondremos a masa una de ellas, analizaremos la otra y al revés. De esta forma, la tensión en V2 será la suma de las dos. Es decir, esto está conectado a 0 voltios. Lo que tenemos aquí es un amplificador inversor. Una entrada y una salida. Significa que en el caso en el que la tensión de entrada sea igual a 0, la tensión 2 será esta de aquí. En el segundo caso, supondremos que V5 sea 0. Este es el caso A, caso B. Ahora, suponemos que V5 está en 0. En este caso la configuración es de un amplificador no inversor. Significa que la tensión 2 será igual a la tensión de entrada, que es VI, R1 entre R5 más 1. Aplicando superposición, resulta que la tensión 2 será igual a la tensión de entrada, R1, R5 más 1, menos la tensión 5 entre R1 y R5. Si sustituimos los valores que hay en la gráfica, R1 es 2, cas R5 es 1, más 1, esto será 3 VI menos R1 entre R5, 2 V5. Y esta es la primera ecuación. V2 será igual a 3 VI menos 2 V5. Bien, ahora analizaremos esta segunda etapa. Esta segunda etapa, si la dibujamos por separado, es esta de aquí. Y esto es un amplificador inversor. Un amplificador inversor donde V2 es la entrada y V4 es la salida. De forma que V4 será igual a menos V2 entre R3 y R2. Como que R3 es 2K y R2 también es 2K, llegábamos a la conclusión de que V4 es igual a menos V2. Esta es la segunda ecuación. En la segunda ecuación podemos sustituir V2 aquí arriba, de forma que esta ecuación de aquí y esta de aquí la podemos escribir como menos tensión 4 es igual a 3 veces la tensión de entrada menos 2 veces la tensión 5. Y de esta forma eliminamos una incógnita que es V2 y que no necesitaremos calcular. Esta será la primera ecuación de trabajo. Hay que analizar ahora la ecuación de salida. Necesitamos saber V5. En el momento que sepamos V5 podremos calcular la intensidad que pasa por aquí. La tensión 5 será la tensión 4 menos lo que cae en esta resistencia, que es R4 por IE. Puesto que R4 es un K, podemos escribir que
la tensión 5 es igual a la tensión 4 menos la intensidad E. También podemos calcular que la intensidad E es igual a intensidad B más la intensidad L. La intensidad B la podemos poner en función de V5 y de VI. Intensidad B es V5 menos VI entre R5 más la intensidad L, que será V5 entre RL. Sustituyendo valores, puesto que R5 es un K, esto será tensión 5 menos tensión de entrada más la tensión 5 entre RL. Esto es igual a IE. Esta ecuación de aquí podemos sustituir IE aquí arriba. Y así eliminamos las intensidades de las ecuaciones. De forma que tendremos que la tensión 5 es igual a la tensión 4 menos la tensión 5 más la tensión de entrada menos la tensión 5 entre RL. Y esta será la segunda de las ecuaciones que usaremos para resolver el sistema. Estas son las dos ecuaciones, donde solamente hay dos incógnitas, V4 y V5. Y tenemos dos parámetros, VI, que es la tensión de entrada, y RL, que es un parámetro que no se ha definido. Una vez escrito en su forma matricial, ya podemos tratarlo como tal. Buscaremos el determinante del sistema, el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz es menos 2 tercios menos 1 partido 3 por RL más 2 tercios. Significa que el determinante de esta matriz es menos 1 partido 3 veces RL. Ahora, la matriz asociada a la variable 5 es menos 1 tercio menos 1 y aquí tensión de entrada, tensión de entrada. El determinante de esta matriz es menos 1 tercio de la tensión de entrada más la tensión de entrada. O lo que es lo mismo, 2 tercios de la tensión de entrada. La tensión 5 será igual a 2 tercios de la tensión de entrada entre menos 1 tercio RL. O lo que es lo mismo, menos 2 RL. Esta es la tensión 5. No es lo que preguntan. Lo que preguntan es IL en función de VI. Bueno, la intensidad de línea es la tensión 5 entre RL. La tensión 5 es menos 2 RL por la tensión de entrada entre RL. Lo que da es menos 2 por la tensión de entrada. Y la función de transferencia que estamos buscando es la intensidad L en función de la tensión de entrada es igual a menos 2, que sus unidades son miliamperios voltio, o como también se puede poner 0,002 amperios